Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mirada Sur, este programa de política internacional que hacemos desde aquí, desde Córdoba, desde Buenos Aires, desde CBA 24N y 360 TV, desde el sur del sur. Vamos a repasar lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar en el mundo, pero con nuestros ojos, filtrando lo que nos llega desde la política internacional, desde los medios hegemónicos y desde la mirada eurocéntrica. Ya mismo les paso con mis compañeros aquí en el piso, Amadeo Sabatini y mi compañera Jenny Ortega Benavides. Mariano, ¿cómo estás? En el bloque Cambio Climático vamos a trabajar específicamente sobre el problema, Jenny, de cómo se ha duplicado la población del mundo desde que existen los seres humanos. ¿Cuántas veces se duplicó la población? Ese será el tema en Cambio Climático. Y tendremos invitados especiales como de costumbre. Sí, por supuesto. En el bloque de las colectividades hoy tenemos la especie de la contracara de la inmigración. Serían los argentinos viviendo en el extranjero, que nos van a contar su experiencia, cómo los ven en el mundo. Y en este caso particular son invitados especiales con una trayectoria, vamos a mostrar fundación y vamos a tener música como siempre. Así es. Entonces vamos a ir con el primer informe, Mariano, si te parece. Vamos a ir con el primer informe, que es sobre lo que está pasando en Europa con los inmigrantes, con los refugiados. Es un drama realmente, la gente que llega de Siria, de Irak, de Afganistán, pasan a Grecia y de ahí intenta llegar a la Europa central. Vamos a ver lo que ha pasado en estos días, porque también hay pase de facturas entre el gobierno de Hungría, el gobierno de Austria, el gobierno de Alemania. Veamos qué está pasando en estos días. La crisis de refugiados reeditó viejas divisiones en Europa, con Alemania y Francia presionando a los países que se niegan a dar, Austria exigiendo sanciones y Hungría protestando por las críticas a su valla fronteriza antimigrantes. Cientos de miles de personas, la mayoría huyendo de guerras o represión en sus países, según la ONU, han llegado a Europa este año en el mayor desplazamiento global de personas en 70 años. Un día después de que la Unión Europea convocara una cumbre ministerial para abordar una crisis a la que se ha respondido con parches unilaterales, disuasión y represión, la ONU insistió en que el bloque debe acordar un plan de acción común, acoger a los refugiados y tratar a los migrantes con respeto. En la cumbre del mes próximo, Alemania y Francia impulsarán un plan de reparto obligatorio de refugiados. La ONU dijo la semana pasada que más de 310.000 refugiados o migrantes arribaron a las costas de Italia o Grecia en 2015 tras cruzar la ruta del Mediterráneo desde el norte de África, un 40% más que el año pasado, que ya había batido todos los récords. Según la normativa europea, los refugiados deben ser registrados en el primer país del bloque al que llegan, pero Hungría, además de Alemania, Grecia e Italia, se oponen a que distintas naciones se aprovechen de esta regla para devolver a los migrantes a estos países más expuestos y ya absolutamente desbordados. Bueno, y estamos en este primer bloque de Mirada Sur con dos amigos de la casa que nos van a ayudar a analizar este tema justamente en la Semana del Inmigrante, porque ustedes saben, este viernes 4 de septiembre es el Día del Inmigrante, por lo menos en Argentina. Estamos con Marta Guerreño, que es paraguaya y argentina, y es la presidenta de la Unión de Colectividades Inmigrantes de Córdoba. Gracias, Marta, por estar aquí. Un gusto. Bueno, paraguaya-argentina. Sí, por supuesto. Por supuesto. La patria ¿El grande. Día del Inmigrante es solo en Argentina o es mundial? No, el 4 de septiembre es solo en Argentina. Mundialmente es el 18 de diciembre. Perfecto. Bueno, y estamos también con Hernán Lambers, que es escritor, es médico, pero se ha dedicado a viajar principalmente por África. Es uno de los que más conoce África, por lo menos en Argentina, y es un gran escritor que tiene una saga justamente sobre África. Gracias, Hernán, por venir. Un gusto estar acá con ustedes. Bueno, ¿cuál es el último libro que has sacado en estos días, ¿no? Que está calentito, recién salido de la imprenta? Bueno, en este último mes ha salido el quinto libro de la saga África, que se llama África, Cazadores de Gloria. ¿Lo podés mostrar a la cámara, por favor? Sí, es otra novela que cuenta, al igual que las anteriores, la historia del continente negro a través de los ojos de una familia de africanos zulúes, otra de africanos bosquimanos y, por último, de una familia de colonizadores ingleses. Y tiene como protagonistas a personajes como Nelson Mandela, Muammar Gaddafi, el emperador Shaka Zulu y otros más, ¿no? Y además debe ser un orgullo para vos, Hernán,
que Wilbur Smith ha tenido palabras muy elogiosas para vos, ¿no? Sí, yo he sido siempre un gran lector de él y que de pasar a ver sus libros a través de la vidriera de la librería, pasar a tener un comentario de él en la tapa de mi libro, para mí es como para un jugador de fútbol 5 de barrio que le inviten a jugar un partido de 11 con Diego Maradona, ¿no? Claro. Bueno, empecemos a desmenuzar el tema, porque hemos hablado de inmigrantes y hemos hablado de refugiados por lo que está pasando en Europa. Tratamos de anclar esta noticia que viene de Alemania, de Austria, de Hungría, con la fecha de este 4 de septiembre. ¿Cuál es la diferencia, Marta, entre un inmigrante y un refugiado? Bueno, y el refugiado no tiene posibilidades de elegir, pide salir del país por algún problema X político, donde corre en riesgo su vida. Como un inmigrante puede ser por decisión propia. Así que hay una diferencia importante en el motivo de trasladarse de su país de origen. En el caso de Argentina, nosotros ¿tenemos refugiados? Sí, hay muchos refugiados, hay una ley, o sea, que han firmado, ratificado el convenio y hay muchos refugiados en Argentina. Ajá. ¿De qué países principalmente? Y sobre todo de África, hay senegaleses también, muchos, hay haitianos, hay algunos por razones humanitarias y otros directamente refugiados políticos. ¿Llegados recientemente, en los últimos años? Sí, y aparte trabaja muy bien la Dirección de Migraciones y la CONARE trabaja muy bien ese tema. Tienen, aparte de la parte documentaria, también trabajo, lugar de residencia. Se trabaja seriamente el tema de refugiados en la Argentina. En cambio, la USIC, que es la institución donde estás vos, y también otras instituciones en Buenos Aires, trabajan con inmigrantes. Sí, somos instituciones que trabajamos con inmigrantes. Lo que pasa es que el tema de refugiados es un régimen muy especial, que no es para el común, por decirlo de alguna forma, porque para la documentación, para el traslado, para todo son regímenes especiales. En cambio, el inmigrante se traslada, entra por una frontera normal, con el documento de su país de origen, no necesita ningún permiso especial ni nada. La radicación es simple por el hecho de ser de Mercosur sobre todo, y no necesita ningún régimen especial, y por eso nosotros nos dedicamos a trabajar la parte cultural y documentaria de los inmigrantes. Bueno, vamos con Hernán. De acuerdo a lo que dice Marta Guerreño, la diferencia con los refugiados, lo que está pasando en Europa se emparenta mucho con lo que has conocido vos, Hernán, en todo el África, con tantos viajes que has hecho. ¿Nos podrías explicar cuál es el caminito que hace una persona desde que sale de su tribu o de su pueblito, de su aldea, en cualquier lugar de África, hasta llegar a Alemania, por ejemplo? Sí, en todo el África subsahariana, o sea, debajo al sur del desierto del Sahara, la situación es media parecida. Todo el pueblo, en todos los pueblos africanos, ellos hablan de lo que denominan vivir la aventura, con mayúscula, que consiste en hacer el viaje a Europa. ¿En qué consiste en esto? Que los chicos de 18, 20, 22 años en todas las aldeas sueñan con juntar dinero, trabajando, a lo mejor ahorrando 2, 3 años en su aldea o pidiéndole a sus familiares, y salen a lo que ellos llaman entonces la aventura, que consiste en pagar, por ejemplo, $25 a un camionero para que lo lleve a través de, por ejemplo, partiendo de Nigeria hacia el país que está al norte, hacia Chad, después de Chad hacia Libia y así hasta llegar a las costas del Mediterráneo. Esos viajes les pueden costar entre 25 y $500 y en muchos casos, como no tienen esa suma de dinero, viajan hasta un pueblo o hasta un país cercano y ahí se quedan a lo mejor 6 meses. Trabajando en lo que pueden. Y ahí avanzan otros 700 kilómetros. El problema es que en cada uno de esos puestos, por donde son detenidos en esos camiones, se les piden sobornos por parte de los soldados, por parte de los traficantes. Los traficantes. En muchos casos, simplemente ese camión que lleva a 70 personas es simplemente un engaño en donde se los deja en medio del desierto o se los hace viajar en un camión que ya se sabe que va a terminar descompuesto y el único que logra irse o ser retirado por otro camión, otro vehículo, es el conductor. Hay toda una mafia alrededor de eso, ¿no? Y vos mencionaste concretamente Libia. Con la caída de Gaddafi,
más allá de que Gaddafi seguramente tenía cosas no muy democráticas, pero con la caída de él prácticamente ha desaparecido el Estado y es justamente como un colador por donde pasa todo este flujo, ¿no? O sea, en este momento, Mariano, hay 6, 7 millones de africanos que en 2 o 3 años se están todos movilizando hacia el norte. O sea, van avanzando país a país hacia las costas del Mediterráneo. ¿A dónde van a llegar? ¿A dónde están llegando? Y llegan a Egipto, a Libia o a Marruecos. Sí. Y desde ahí se cruzan. ¿Cómo se pueden cruzar? El único país que ha dejado de ser un Estado es Libia. Claro. En Libia en este momento hay prácticamente 3 países. Claro. Un país... Tripolitania, el otro que es Cirenaica, y ahora se ha creado un emirato del Estado Islámico. Sí, sí, sí. Hace poquitos días se declaró libre el emirato de Derna, una ciudad grande de 100.000 habitantes. Ahí hay en este momento, Mariano, 1 millón de africanos negros esperando para cruzar. ¿A dónde? A Italia, porque Lampedusa está a 172 kilómetros y el resto de Italia está a 350. Están como de acá a... Villa María. Claro, Río Cuarto. ¿Y qué hacen? Están todos esperando ese millón en las playas, tratar de hacer tratos con algún tipo de arreglo con los que los llevan en barcazas, en muchos barcos que en muchos casos ellos saben que van a naufragar, se escapan antes de que naufraguen los que capitanean el barco y saben que los guardias costeros los van a ir a ayudar, en el mejor de los casos. Claro, justamente no sé si podés mostrar el otro libro que trajiste, que es África, Tormenta de Libertad, un poquito más derecho, ahí, y en ese libro vos contás cómo es la esclavitud hoy, la esclavitud y el tráfico de personas, ¿no? Sí, porque un aspecto que parece que no existiera en la actualidad es la esclavitud. Y para que vos te ubiques en los años de la trata, cuando traían a América los esclavos negros, llegaron a traer en total 12 millones de esclavos. Y en este momento hay en África aproximadamente 14 millones de esclavos. O sea, hay países como Mauritania, que en la actualidad, Mauritania está justo abajo de Marruecos, sí, en donde en la actualidad la mitad de la población es esclava de la otra mitad. Mirá vos. Y estas caravanas larguísimas, ¿no? Por cientos de kilómetros. Sí, y muchos de estos inmigrantes, que no tienen absolutamente ningún derecho, en muchos casos pasan a integrar esa población de esclavos que existe aún en el norte de África. Bueno, Marta, te quería preguntar en este contexto, ¿qué significado tiene la fecha del 4 de septiembre? Digamos, ¿cómo se resignifica el 4 de septiembre, el Día del Inmigrante, con todo lo que está pasando? Claro, el 4 de septiembre de 1812 ya se firmó el primer decreto de fomento de la inmigración en la Argentina, antes de que la nación argentina fuera totalmente constituida, incluso ya se firmó el decreto. Bien. O sea que lleva bastantes años y es pionera. Ha cambiado muchas cosas en estos 205 años más o menos que ha pasado, pero nosotros lo que nos preguntamos todo el tiempo por qué no se habla realmente de lo que está pasando en Europa, por qué se solapa tanto la información. 3 millones de sirios han salido y no sé por qué la prensa lo disimula o tratan de hablar de otro tema. No hay nada peor que no comentar realmente lo que sucede, y hay muchos países en donde se le podría recibir a los inmigrantes y tratar el tema profundo y de fondo, que es luchar por la paz, porque si seguimos con todos los conflictos bélicos van a seguir saliendo gente, y tratar de afrontar lo que está sucediendo realmente, porque los inmigrantes acá, viendo todo eso, es una panacea, nuestra vida es hermosa. Nos quejamos por tontera al ver todo lo que está sucediendo, porque no estamos hablando de trastornos, estamos hablando de muertes, de vidas humanas que están desapareciendo y de miles de personas. Vamos a seguir en el próximo bloque hablando de esto. Ahora hacemos un corte y enseguida volvemos.